Una nueva agrupación política denominada Progresista surge de las cenizas del líder y está conformada por los primeros tránsfugas de la 8ª legislatura. Escasez, reajustes presupuestarios y baja recaudación son parte de los escenarios que le esperan al próximo ministro de Finanzas. El encargado de gestión y riesgo del Hospital San Juan de Dios confirma que se realizan los trabajos para normalizar el suministro de oxígeno. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema contra Incendios Forestales se preparan para combatir los efectos cálidos del fenómeno del Niño. Cuba y Estados Unidos alcanzan acuerdo para normalizar los vuelos diarios entre ambos países a partir del próximo año. Y esta noche en Sin Filtro hablaremos de la conformación del movimiento progresista con los analistas Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Participe con el hashtag SFProTránsfugas. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presenta. Como toda la noche le damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares e informarle con lo más actual de las noticias tanto nacionales como internacionales. Vamos de lleno con la información. Y más de 20 diputados del líder renunciaron a la agrupación política para formar un nuevo movimiento llamado Progresista. Estos son los primeros congresistas tránsfugas de la 8ª legislatura que aún no ha iniciado. La pelea entre integrantes del líder por el presupuesto 2016 terminó con la separación del partido, pues hoy 21 diputados reelectos y electos por primera vez renunciaron a la agrupación roja, con el fin de conformar un nuevo bloque legislativo llamado Progresista y que buscará convertirse en partido político. Primero han puesto intereses personales y de último han dejado a nuestro país. Nosotros lo pudimos ver en el presupuesto, donde fue la gota que derramó el vaso, que nos tiene muy molestos como legisladores, como representantes del pueblo. La mayoría de los diputados que formarán este nuevo bloque se han cambiado de partido en varias oportunidades. El transfugismo es una de las prácticas más criticadas por la sociedad civil y que se incluyó en las reformas electorales. El transfugismo, como estábamos diciendo anteriormente en la conferencia de prensa, es cuando un diputado se sale de un partido y se queda independiente. Transfugismo es tendencia a pasar de un partido político a un grupo parlamentario o a otro. ¿Eso está haciendo usted? Sí. Entonces, ¿sí es transfugismo? Sí. ¿Por qué dicen que no es transfugismo entonces? Yo nunca le dije que no era estoy diciendo que uno se está cambiando de un partido y por qué. Entre las renuncias se encuentran las de diputados electos por primera vez y que a pesar que aún no han asumido la curul, ya copian las costumbres de antiguos diputados de cambiarse de partido político. El motivo del transfugismo, como le dicen, es porque no tenemos una ideología política conformada, ¿verdad? Por eso es que hay tanto transfugismo. Hay personas que son de izquierda que resultan en un partido de derecha. Entonces, este es un movimiento que cuando leí las bases y todo, es un movimiento que se mantiene en el centro. En pasillos del Congreso se escucha que este nuevo movimiento se trata de la transformación del partido líder, que quedó fraccionado al no ganar las elecciones y que detrás de su organización está Manuel Valdizón. Otros diputados del líder también han renunciado, pero se declararon independientes y no se sumarán a otros partidos. Tal es el caso de Salvador Valdizón, fundador del líder y hermano del ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón, quien aduce que su dimisión es por asuntos personales. Estoy seguro que a través de un trabajo que no priorice el sistema partidario más que priorice a la gente y que priorice a las actitudes de las personas del legislativo, se va a poder trabajar y vamos a poder apoyar más a nuestros electores. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y José Orellana. Y mientras el Tribunal Supremo Electoral se encarga de finiquitar el proceso electoral, en lo político, la sociedad civil señala que las elecciones fueron solo un síntoma del enfermo sistema electoral y que los cambios a la legislación deben continuar.
Un primer detalle del gasto de las elecciones generales 2015 da cuenta que para el proceso de elecciones el Tribunal Supremo Electoral erogó 434.5 millones de quetzales, de los cuales aún están pendientes de pago a proveedores, cuyo monto asciende a los 28.4 millones de quetzales. Al órgano electoral se le asignaron 500 millones de quetzales para organizar las elecciones y pese a que no se le otorgaron 189 millones sobre lo que se presupuestaron los comicios, el proceso costó menos de lo asignado. Concluidas las elecciones, se finiquitan temas administrativos. Los 8.400 trabajadores contratados temporalmente dejaron de laborar desde el 15 de diciembre, señalaron autoridades del órgano electoral. Pero los síntomas en las votaciones muestran que la enfermedad se agudiza luego de las elecciones. Prueba de ello son los procesos legales pendientes y el transfugismo que debe ser contrarrestado, señala Carlos Guzmán. Creo que no podemos dejar que el proceso electoral termine de esa forma. Por ejemplo, se han dado muchas cuestiones, como lo de los diputados electos que están sujetos ante juicio, que no se sabe si asumirán o no asumirán los procesos legales que se derivan de tal cuestión, así como por ejemplo lo de la ruptura del líder que se dio ahora con la nueva bancada. Podríamos preguntarle a mucha gente y no saben quién es su representante en el Congreso, no saben cómo están integradas las bancadas. Y además de eso sería empaparnos más de la participación política, de cultura política, de fiscalizar y de participar. Y es que está en manos de la Corte Suprema de Justicia la depuración de los cuadros políticos. De momento sigue en firme la resolución del Tribunal Electoral de no adjudicar las curules a 16 diputados con señalamientos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Byron Secaida. Por otro lado, escasez, reajustes presupuestarios y baja recaudación son solo algunos de los escenarios que le esperan al próximo ministro de Finanzas Públicas que Jimmy Morales asigne. Conozca el perfil que debe cumplir quien lidere esta cartera. Aunque Jimmy Morales aún no revela los nombres de quienes integrarán su gabinete, existen características mínimas con las que deben cumplir quienes lideren cada una de las carteras. En el caso de finanzas públicas, estas son algunas de ellas. Tiene que ser una persona muy honesta, muy conocedora, muy buen técnico y por supuesto con gran capacidad de manejo político. Va a tener que ser un buen gerente, pero definitivamente va a tener que tener muy buenos conocimientos sobre tributación y sobre gasto público para poder recomendarle al presidente cuáles son los caminos más apropiados a seguir. Con este perfil, quien sea nombrado ministro de Finanzas deberá afrontar algunos retos. El primero de ellos, sobrellevar un presupuesto de sobrevivencia. Es un reto bastante grande el que tiene en sus manos, recibir unas finanzas públicas ajustadas, con ingresos apretados, que dependan de una recaudación que en realidad rinda lo que se ha planificado, ¿verdad? Otro punto esencial es que el próximo ministro de Finanzas tenga una afinidad y armonía con el superintendente de Administración Tributaria, pues entre sus competencias está exigir que la SAT tenga un plan para atacar la evasión fiscal. Para ello, el actual superintendente propone ciertas acciones. Es necesario hacer algunas modificaciones o reformas a aquellas leyes que están vinculadas con las acciones tributarias. Empezando con la ley orgánica de la SAT, es necesario hacer algunas modificaciones al código tributario, a la ley aduanera. El equipo inicial de Jimmy Morales en tema de finanzas fue fuertemente criticado por presentar una propuesta de presupuesto poco elaborada y porque uno de los asesores fue señalado de plagio. Ahora el reto será nombrar a un ministro que pueda no solo conciliar la imagen de partido, sino cargar con uno de los más críticos momentos financieros del país. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Daniel Ramírez. Y a su vez la SAT revela cuántos millardos de quetzales no pudieron recaudar este año. El monto de la brecha fiscal se traduce en una reducción al porcentaje de la carga tributaria de los guatemaltecos. La Superintendencia de Administración Tributaria estima que el 2015 cerrará con la mayor brecha fiscal de los últimos años. De los 54.701 millones de quetzales que habían sido incluidos para el presupuesto de este año, la SAT no pudo recaudar 4.500 millones. Aunque sostienen que ha afectado no contar con los impuestos al cemento, telefonía y regalías mineras, también se registra brecha fiscal en el impuesto sobre la renta y comercio exterior. Nuestro estimado es 4.500 millones el cierre de la recaudación, pero por eso reitero, recordemos que también hay otros impuestos que no le corresponden a la administración tributaria y cuando lo suman, pues por supuesto podría elevar un poco más, pero cuando hablo de la administración tributaria estoy hablando de 4.500 millones. Con esta brecha fiscal, el 2015 cerrará con una carga tributaria del 10.2% del Producto Interno Bruto de Guatemala, una de las más bajas a nivel latinoamericano. Expertos consideran como errores que,
Primero, se haya estimado una recaudación mayor pero con resultados menores. Y segundo, que esta dependa principalmente de 4 impuestos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Daniel Ramírez. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presentó. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al regreso el Hospital General San Juan de Dios asegura que está por solucionar la falla en la distribución de oxígeno. Con esto y más, regresamos, no se vayan.